Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto. Viene maravilloso, al menos es lo que yo creo. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y es que han habido pues un montón de situaciones recientemente entre los pitos del Bernabéu y todas estas cosas que al madridismo le tienen como en una situación bastante compleja, ¿no? Pero ¿qué les puedo decir? Creo que el caso más llamativo es el de Vinicius porque me parece que el madridismo de alguna manera se ha ensañado con Vinicius. Es cierto que tiene seguramente muchísimos motivos porque para mí el principal problema de Vini, que siempre ha sido el mismo Vinicius, de ponerse a pelear con la gente, de protestar. El gran problema viene a ser que este hombre dejó de ser productivo para el Real Madrid. Dejó aparentemente su carrera abandonada por meterse en un montón de situaciones que, bueno, la realidad es que para mí no le están ayudando en lo absoluto y, bueno, eso es lo que más ha creado todo tipo de controversia. Me parece bastante significativo porque, repito, Vinicius, pues, es la persona o el futbolista que más señalado ha sido. Vamos a escuchar hoy a Kylian Mbappé, a un personaje que no sé quién es realmente. Es un madridista que va a hacer un video ahí, no sé quién es sinceramente, pero bueno, ya lo van a ver, que tiene una opinión parecida. Y también vamos a escuchar a La Cobra, que es bastante interesante sobre el tema de Vinicius y que creo que viene bastante bien comentarlo. Les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y lo descubrimos juntos. Chicos, arrancamos con esto de Kylian Mbappé, que habló en rueda de prensa. Recordemos que siempre en las ruedas de prensas previas a un partido de Champions hay un futbolista del Real Madrid que está, entre comillas, obligado a dar la cara, ¿no? Ya ha salido Kylian Mbappé, creo que es la primera vez que le vemos en este tipo de situación. Y le han preguntado concretamente sobre lo que pasó con Vinicius y su respuesta es bastante brillante, sinceramente. Aquí, José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. Hablando del Bernabéu, quería preguntarte por la bronca del otro día, ¿cómo lo vivió el vestuario y cómo pensáis que le podéis dar la vuelta a la situación? Por los pitos, si te doy mi opinión a mí, yo pienso que yo entiendo la gente. Antes de ser futbolista yo estaba un joven que miraba todo el partido de fútbol y cuando yo no estaba contento, que yo hacía, o hablaba mal de los jugadores, o si yo tenía la suerte de estar en el estadio, yo pitaba. Al final puedo entender, porque la única oportunidad para la gente y el madridismo de exprimir su sentimiento y de ir al estadio y de pitar. Solo entiendo porque no hacemos las cosas bien. Pero la única cosa que yo no me gusta del último día es que yo entiendo perfectamente los pitos, pero que si pitan, tienen que pitar toda la plantilla. No hay que pitar más otros jugadores, porque no es la culpa de algunos jugadores, es la culpa de todo el grupo, de todo el equipo. Lo hacemos mal como equipo y yo pienso que tenemos el carácter y la personalidad para cambiar eso en el campo y que tenemos todo el madridismo con nosotros. Yo no veo que el madridismo está contra nosotros. El madridismo está enfadado, es normal a nosotros de cambiar la situación en el campo, ganar partidos, jugar bien, y yo estoy seguro que ellos van a volver con nosotros. Mira, de verdad, si tuviéramos que escuchar alguna respuesta en concreta que pudiera asemejarse o pudiera llamarse perfecto, que creo que no vamos a encontrar nunca una respuesta perfecta, yo creo que sería esta, ¿no? De verdad que Mbappé, a nivel comunicacional y a nivel no meterse en demasiados cuentos, para mí es que es el número uno. En eso sí que es el número uno y creo que ha estado bastante brillante porque, a ver, muchachos, sí, es cierto que lo de Vinicius es deplorable, lamentable, hay que criticarle, pero me parece que se haya puesto el foco exclusivamente en Vini cuando, bueno, Mbappé, por poner un ejemplo, no ha sabido responder en partidos grandes, no le ha dado todavía una gran alegría al Real Madrid. Valverde ha dejado de ser lo que era Fede Valverde, Bellingham ni se diga, Álvaro Carreras y Dinhausen pues están ahí, o sea, la mayoría de los futbolistas están teniendo un desempeño absolutamente lamentable en todos los sentidos, y que se ponga el foco en Vinicius a mí me llama mucho la atención y creo que aquí ha estado de 10 Kylian Mbappé. Vamos a pasar al siguiente clip y perdón. Amigos, el siguiente es este en el que, bueno, este hombre habla de algo bastante similar a lo que escuchábamos hace un momento. Siento vergüenza como madridista de lo que se acaba de vivir hoy en el Santiago Bernabéu. Relájate, ponte cómodo y disfruta, que empieza tu peli favorita. Voy a empezar dejando muy claro que la afición que estaba hoy en el Santiago Bernabéu no representa para nada a todo el madridismo. Es importante decir esto porque creo que todo el madridismo estaba de acuerdo con que hoy era necesaria una pitada, pero lo vivido hoy en el Bernabéu es vergonzoso. Era más que evidente que hacía falta una pitada inicial. Era más que evidente que había que pitar durante los primeros minutos a todos los jugadores de la plantilla.
Repito, a todos los jugadores de la plantilla. Lo que no tiene nombre y es vergonzoso es lo que hemos hecho hoy en el Bernabéu contra Vinicius Junior. Pese a estar haciendo una temporada pésima, sin llegar a igualar los números de partidos seguidos sin marcar gol de Lamine Yamal el año pasado, de los que nadie se acuerda ya. Eso me pareció significativo. A ver, yo entiendo lo de la exigencia del madridismo y toda la cosa, pero yo no veo ningún escenario en el que vayamos a encontrar que a Lamine Yamal se le vaya a hacer algo así en el Spotify, ¿no? No lo veo por ningún lado, para que vean, se hagan una idea más o menos de por dónde va la cosa. Ya que hasta aquí es brillante. El fin de semana pasado, en la final de la Supercopa, los únicos que dieron la cara en el campo fueron Vinicius y Gonzalo. Un Vinicius que, pese a llevar 19 partidos sin marcar, marcó uno de los mejores goles en su carrera con el Real Madrid, contra el Barça, en una final, y convirtiéndose en el máximo goleador y asistente de la historia del Real Madrid en finales. A ver si ahora me vais a decir los madridistas que no celebrasteis aquel gol de Vini. Los únicos que dieron la cara fueron Vinicius y Gonzalo. 3 días después, otra vez Vinicius y Gonzalo son los que dan la cara frente al Albacete, teniendo que salir Arbeloa en rueda de prensa a agradecer a Vinicius el haber ido a jugar al Albacete, porque otros no quisieron ir. Bien, pues hoy en el Bernabéu hemos tenido que vivir un episodio bochornoso. El Bernabéu ya ha conseguido que en 90 minutos pareciera que Vinicius estaba jugando en Mestalla. Repito, era necesaria una pitada inicial y era necesario pitar a todos los jugadores en el campo durante los primeros minutos, pero que el madridismo haya convertido el Bernabéu en Mestalla no tiene nombre. No he visto en la vida al Bernabéu silbar así a Messi, silbar así al Cholo Simeone, silbar así a Guardiola, silbar así a Lamine Yamal, silbar así a cualquier persona non grata en el Bernabéu. Y hoy, el Bernabéu parecía Mestalla para Vinicius. De marcar un golazo en la Supercopa y convertirte en el máximo goleador y asistente en la historia de las finales con el Real Madrid. 3 días después vas a dar la cara al Albacete, cosa que otros no fueron. Te encuentras un estadio que te llama mono, que te lanza plátanos al campo, que te insulta durante todo el partido, y 2 días después tu afición se convierte en Mestalla para ti. Así que enhorabuena a todos esos madridistas que acabáis de cumplir el sueño de Pedrerol, el sueño de Cristóbal Soria, el sueño del Barça, el sueño de todo el antimadridismo y de la prensa antimadridista que lleva machacando a Vinicius desde los 18 años que llegó aquí al Madrid. Ese Vinicius que os dio 2 Champions, que levantó a un Madrid que estaba hundido, que lleva desde los 18 años dejándose la piel por este equipo, besando el escudo en cada gol que marca con esta camiseta. A ese Vinicius le habéis hecho sentir que hoy estaba en Mestalla. Y por cierto, para los estudiosos y los analistas, los mejores 10 minutos de Vinicius hoy han sido del minuto 80 en adelante, cuando el Bernabéu se ha cansado de pitar. Es que es maravilloso, chicos. A ver, yo no puedo estar más de acuerdo en absolutamente todo. Creo que tiene demasiada razón este muchacho, que ahí está el nombre por si alguien quiere ir a seguirlo o quieren ir a criticarle este video, y se llama Ionami8. Me parece maravilloso porque, a ver, sí, Vinicius está haciendo una temporada lamentable, pero contra el Barça realmente venía a dar la cara solamente él. Gonzalo para mí también creo que es de lo poco salvable de este equipo. Vinicius, pues ahí, mira lo del Albacete, que me pareció espectacular, porque de verdad que a Vinicius se le ve que realmente quiere el Real Madrid, y otros están ahí por comodidad y por dinero, así de simple. Pero por lo menos Vinicius estará ahí por comodidad y por dinero, pero se ve que realmente le importa lo que está sucediendo, y que probablemente el problema deportivo que tenga venga acompañado de un montón de cosas, ¿no? O sea, definitivamente no puedo estar más de acuerdo. Aquí había que quemar el Bernabéu ese día, pero con quemarlos, o sea, estoy hablando obviamente en el sentido deportivo, pero quemarlos todos juntos, no hacerse, ensañarse con un solo futbolista, y mucho menos con uno de los pocos que de vez en cuando da la cara, por lo menos, ¿no? Vamos a pasar al siguiente video. Y es que si se ponen a repasar, mira todo el tiempo que pasó Rodrigo haciendo el ridículo, sin marcar, entrando de titular prácticamente siempre, sin hacer nada. Y mira lo que mira que a Rodrigo nunca vio una situación ni siquiera cercana a la que pasó el pasado fin de semana. Me parece de loco. La Cobra, que siempre tiene muy buenas opiniones al respecto. Lo que te voy a decir, amigo, otra cosa para comentar también, no se enojan a todos los jugadores. Mentira. No se enojan a todos los jugadores. Hay un jugador que fue la figura contra el Barcelona y fue el mejor jugador del Real Madrid contra el Barcelona. Y hoy el Real Madrid, todo el partido, te dio 2 Champions. Y Bellingham, que no jugó contra el Barcelona prácticamente, no se lo vio, y que no quiso viajar por Copa del Rey. Y un jugador que te rechazó durante 7 años, que contra el City no juega, contra el Barça jugó 15 minutos, en Copa del Rey no quiso jugar porque estaba tocado. ¡Ah! Pero contra el Levante y un penalcito, juego. Te digo 7 años que no, ¿eh? Y a ese... Y Vini lo bardean, ¿por qué? Porque jugó mal
en Copa del Rey, ¿sí? ¿Y el Clásico? ¿Y el Clásico? Fue el mejor ahí. Fue el mejor. Yo no escuché que silban a todos los jugadores, ¿eh? Yo escuché que silban al jugador que te dio 2 Champions. A todos los demás no nos silban, ¿eh? No mientan. No mientan. Hoy, literalmente, se vio una imagen de Vinicius Junior llorando antes de ir a la cancha. Llorando. Diciendo, no puedo creer que un club que yo le regalé 2 Champions, todos me insultan, todos me silban. Y a los demás, que les dieron 0 Champions al Real Madrid, así que no mientan, ¿eh? Así que no mientan. A ver, muchachos, increíble. Me ha gustado bastante este video de la Cobra. Y repito, yo no estoy diciendo que no se silbe a Vinicius ni que tengamos que darle la libertad de por vida de hacer lo que le da la gana porque nos dio 2 Champions. Lo que me parece significativo definitivamente es que hay dentro de futbolistas que han hecho muchísimo menos por el Real Madrid, muchísimo menos por este escudo maravilloso que significa ser del equipo más grande del mundo. Y la actitud, perdón, ha sido totalmente diferente al respecto. Yo, la opinión que tenía con Xabi Alonso, la voy a repetir con Vinicius. Yo espero que Vinicius Junior salga este verano del Real Madrid, que le vaya súper bien. No voy a caer en la trampa esta de que ojalá que se vaya al Arsenal o X, al City y le meta 4 goles en una semifinal y elimine al Real Madrid, porque ante todo soy madridista. Pero sí voy a desearle que le vaya súper bien. Siento que ya hay una relación rota entre Vinicius y el madridismo y yo creo que alargar el sufrimiento sería perjudicarnos tanto nosotros como aficionados, tanto el club como Vinicius Junior. No, creo que eso es básicamente eso y creo que lo mejor es que se separen los caminos. Me va a doler mucho porque de la actual plantilla es mi jugador favorito y pienso sinceramente que el techo de este Real Madrid depende de si Vinicius se puede volver a readaptar a ser un futbolista de los 3, 4, 5 mejores futbolistas del mundo. No sé qué opinan ustedes al respecto. Las opiniones, por supuesto, en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. No se olviden, vamos a volver a dominar este deporte. Nos vemos en un próximo video. Chao.